Hace unos días recibíamos unas noticias de un aumento de la escalada de tensión y de la severidad del conflicto en Israel. Esta vez, en vez de ser hacia el sur, hacia Gaza, era con sus vecinos del norte, con Líbano o más concretamente con Hezbollah. La semana pasada aquí explotaron los dispositivos de comunicación, tanto los buscas como los walkie-talkies, al día siguiente, de muchos miembros de la organización terrorista Hezbollah. Esto ha sido un golpe maestro, parece ser que por parte de Israel, no lo ha reconocido, y ha debilitado seriamente la red interna de Hezbollah, que ahora mismo se encuentra intercambiando misiles con Israel y con un alto riesgo de una escalada mayor. Hasta aquí es lo que hemos visto en las noticias y lo entendemos, pero nos surge una pregunta que Alfonso hoy nos ayuda a responder, que es ¿qué es esta organización Hezbollah? ¿De dónde viene? ¿Qué reivindica? Sabemos que Irán le apoya, pero ¿por qué? ¿Y cómo surge en un país como el Líbano, que antaño llegó a ser tan potente? Pues efectivamente, Nico, cuando hablamos del conflicto Israel ahora mismo, no es solamente Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, sino que hay otro actor al que Israel se enfrenta con bastante frecuencia, que es Hezbollah en la zona norte, en su frontera norte con el Líbano. Y Hezbollah no es ni el gobierno del Líbano ni es el Estado del Líbano, es simplemente una organización político-terrorista de corte musulmán chií, que ahora recordaremos un poco las diferencias entre los chiíes y los suníes, que actúa en el Líbano y opera en el Líbano como una fuerza política y que muchas veces es hasta más poderosa que el Estado. Es casi de facto el gobierno de muchas zonas del Líbano, donde el gobierno central de Beirut, capital del Líbano, no llega a tener control. Entonces es una historia muy curiosa y muy interesante, porque esta organización que surge, ahora lo veremos, en el albor de la guerra civil del Líbano, en los años 70, ha acabado convirtiéndose en el brazo armado de Irán en la zona occidental de Oriente Medio, en la costa del Mediterráneo, ¿no? Y se ha convertido en su cliente, en uno de los puntos fundamentales de la estrategia de Irán en todo el conflicto de Oriente Medio. Es, como digo, una organización político-terrorista, y ahora veremos un poco estas dos variantes, que es uno de los enemigos acérrimos del Estado de Israel, hasta el punto de que Israel ha invadido en varias ocasiones el Líbano, no porque tenga un problema con el gobierno del Líbano, sino porque en el Estado del Líbano, en el territorio del Líbano, es donde Hezbollah opera y desde donde Hezbollah lanza muchas veces cohetes, misiles al otro lado de la frontera. Vale, pues vamos paso a paso. ¿Hasta dónde tenemos que ir para empezar a entender este contexto? A la guerra civil, un poco antes, ¿quién pelea en esta guerra civil y por qué? Pues mira, vamos a verlo porque la crisis del Líbano, la crisis de la que luego sale Hezbollah, es una de las situaciones de caos principal en Oriente Medio durante la Guerra Fría. Líbano se creó en 1943, cuando se independizó de Francia. Antes era un mandato, un protectorado de los franceses. Como todos los países de Oriente Medio, la población musulmana, ya sabemos que lo hemos comentado en otros audios, está dividida entre chiíes y suníes. Rápidamente, la diferencia. Los suníes son la mayoría de musulmanes. Es una diferencia doctrinal. Y ahí entra Arabia Saudí como principal país. Sí, y se asientan en países como Arabia Saudí, como dices, como Turquía, como Egipto, como Jordania. Los chiíes son la minoría, y es una minoría muy perseguida desde el cisma de las dos ramas del Islam. Y los chiíes se asientan mayoritariamente en Irán, que es un país absolutamente chií, algunas zonas de Irak, en Irak además es donde están los lugares sagrados del chiísmo, y curiosamente, por estas cosas de la historia, hay muchas comunidades chiíes desperdigadas en la zona costera de Oriente Medio, es decir, en Siria y en Líbano, que son países árabes pero con poblaciones mixtas. Y además en el Líbano hay otra comunidad bastante grande que tiene mucha importancia en la política, que es la comunidad de cristianos. La comunidad cristiana del Líbano es una de las organizaciones o de las formaciones políticas más importantes en Oriente Medio. En el Líbano, los chiíes se asientan principalmente en el este, en lo que es la frontera con Siria, y en el sur, en la frontera con Israel. Esta mezcla religiosa que digo entre chiíes, suníes, además los cristianos, llevó a muchísima tensión en el Líbano y al estallido en 1975 de la Guerra Civil. El motivo es que el sistema político que había en el Líbano hasta entonces, que había venido heredado de la colonia francesa, el protectorado francés, favorecía siempre a los cristianos. Es decir, el sistema político en el Líbano era un sistema político sectario, donde según tú pertenecieras a una confesión u otra, tenías tanto poder de representación o tanto poder político. Y el sistema estaba viciado para favorecer siempre a los cristianos, que eran la mayoría. Y los musulmanes, que eran una gran minoría, es decir, sí eran la minoría, pero
pero con un peso relevante. Con un peso muy relevante en la sociedad, estaban bastante excluidos del poder. Pero es que además, según va avanzando el siglo XX, después de 1948, la primera guerra entre Israel y los países árabes, hay muchísimos refugiados palestinos musulmanes que van al Líbano. Que huyen de las guerras de Israel y van hacia el norte. Y van hacia el Líbano, exactamente. El Líbano se convierte en país de acogida de muchos musulmanes. Y eso es lo que cambia la balanza de poder dentro del Líbano, y ya los musulmanes y los cristianos ya no son mayoría y minoría, sino que están ahí. Y entonces, como el sistema les excluye del poder, acaba organizándose una guerra civil. Además, en esta guerra civil hay un componente muy importante, como en todos estos momentos, de la Guerra Fría, ¿no? Los cristianos son pro Estados Unidos y pro occidentales, mientras que los musulmanes apoyan el socialismo árabe y a la Unión Soviética. Y vemos que esto es importante porque los motivos religiosos, confesionales, acaban siendo formas de influjo de las grandes potencias en zonas estratégicas, en este caso en el Líbano. Y en la guerra civil del Líbano ya lo vemos. Estados Unidos e Israel apoyan a facciones cristianas y Siria e Irán apoyan a facciones musulmanas. Porque esta guerra estalla en el 75, has dicho. Sí, está en el 75 hasta el 90. Es una guerra civil larguísima. Muy larga. Muy larga, en la que hay un absoluto caos y un intento de intervención extranjera para acabar con la guerra. En el caos de la guerra civil surge Hezbollah, que Hezbollah significa partido de Dios. Esa es la nomenclatura. Es una organización chií, o sea, de la minoría musulmana en el mundo árabe, pero con un peso muy significativo dentro del Líbano. Una organización chií que se asienta en el este del Líbano, es decir, pegado a Siria, y que en el principio operaba como una fuerza militar para apoyar a otras pequeñas facciones chiíes en la guerra civil, es decir, actuaba como una especie de organización paraguas, pero que poco a poco va ganando peso y recabando a estas organizaciones pequeñas y convirtiéndose ella en la organización grande. Y acaba siendo la representación del bando musulmán en la guerra civil. Acaba siendo la representación del chiismo revolucionario, sí. Hezbollah nace de manos de hombres que habían estudiado la doctrina chií, la doctrina religiosa, en Irak, donde hemos dicho que están sus lugares santos, a la vez que el Ayatollah Khomeini, que es el primer líder de la República Islámica de Irán, también chií. O sea, el Ayatollah Khomeini, que hemos hablado alguna vez de él en algún audio, que echa a los shahs de Persia, cuando estaba en el exilio en Irak, estaba conviviendo en resistencia política o en exilio político, si lo queremos así decir, con los primeros fundadores de Hezbollah. Entonces, ahí es donde ya se plantan las semillas de esa conexión de chiismo revolucionario entre Irán y Hezbollah. Hoy podemos pensar que Hezbollah es una mera marioneta de Irán, que posiblemente sea así y es muy razonable pensarlo. Pero además, Hezbollah e Irán comparten un origen y comparten un mismo componente ideológico, que es este chiismo revolucionario, que ¿en qué se basaba? Pues en acabar con la persecución histórica del chiismo. Fomentaba muchísimo el martirio, o sea, esta especie como de la lucha santa de los chiíes para acabar con la represión a la que habían sido sometidos. Y, por supuesto, el fin de la presencia extranjera, es decir, occidental, en Oriente Medio, particularmente representada por Estados Unidos y por el archienemigo del chiismo, que es el Estado judío de Israel. Esto es muy interesante porque yo siempre había pensado que había surgido Hezbollah como plantado por Irán, pero por lo que estás contando, surgen a la vez. Nacen a la vez, sí. Surgen de una misma raíz, y ahora es verdad que seguro que recibe apoyo económico y de armas de Irán. Pero es muy interesante esto. ¿Cómo acaba entonces la guerra civil? Pues la guerra civil, que ya decimos es larguísima, tiene una fase en la que Hezbollah empieza a despuntar muchísimo. Y esa es la fase en la que los países extranjeros occidentales entran en el Líbano para intentar poner un fin a la guerra. En particular, como digo, Estados Unidos. En 1982, Israel invadió el Líbano, porque allí en el Líbano se refugiaban, aprovechando también la situación de caos, muchas facciones de la Organización de Liberación Palestina, que ya hemos hablado también muchas veces del conflicto con Israel y tal. Entonces Israel invade el Líbano porque acusaba a estos mandos palestinos de haber matado al embajador israelí en Londres, en fin, otra parte de la historia. Otra película, pero como se habían refugiado en el Líbano, invade el Líbano, aprovechando, como digo, la guerra civil. Entonces, Estados Unidos, Italia, Francia y Reino Unido forman el Frente Multinacional del Líbano, que es una fuerza de paz, una fuerza pacificadora militar, para mandarla al Líbano y asegurar la evacuación del territorio de extranjeros y la restauración del gobierno legítimo del Líbano. Es decir, es casi una peacekeeping mission, ¿cómo se llama? Una misión de paz, pero que lo que trataba era de devolver la autoridad central al gobierno del Líbano, que estaba, por supuesto, en desbandada por todas las facciones que habían aparecido.
Pero la guerra escala de una forma terrible y en cuanto entran los extranjeros en el Líbano, Hezbollah toma como su cruzada o como su objetivo el expulsar a estos extranjeros. Y aquí es cuando se empieza a curtir en la batalla como organización terrorista, ¿no? En 1983 es muy famoso el ataque de Hezbollah a la embajada americana en el Líbano, a cuarteles militares franceses y también una enorme situación de secuestro de personal occidental en 1984-1985. Y entonces Hezbollah va ganando muchísimo terreno contra los occidentales y contra los aliados libaneses de Occidente, que principalmente eran facciones cristianas, hasta que la presión lleva a que en 1984 el ejército gubernamental del Líbano colapse y en 1985 la coalición internacional acabe retirándose, o sea, acabe saliendo del Líbano porque ven que es una mina que les va a estallar en la mano, ¿no? O sea, gana el lado islamista. No es que gane el lado islamista porque se queda... la guerra, ya te digo, estamos en el 85 y la guerra perdura 5 años más hasta 1990, pero consiguen la retirada de los occidentales y también Israel se retira cuando ya no tiene más apoyo de los occidentales, pero, y esto es lo importante, se queda asentado en una franja sur del Líbano, a lo largo de la frontera, o sea, dentro del territorio libanés, para crear una especie de zona de seguridad para protegerse en el futuro o para tener más o menos controlado que aquello nos sirva de espacio de refugiados de la Organización Palestina de Liberación. Entonces, Hezbollah se empieza a aliar con los palestinos contra Israel. Y aunque es verdad que también lucha con otras facciones musulmanas dentro del Líbano, ya vemos que hay un caos inmenso, ¿no? Pero empieza a despuntar como una organización después de este triunfo de expulsar a los occidentales y de expulsar sobre todo a los israelíes, que es como la bestia negra. Enemigo. Sí, exactamente. Empieza a consolidarse como una de las fuerzas más importantes. La guerra civil del Líbano acaba en 1990 con el acuerdo de Taif, por el cual todos los grupos armados de la guerra acuerdan abandonar las armas, reformar el sistema político del Líbano para que ya no sea excluyente, y solo hay un grupo que se niega al desarme, que es Hezbollah, que a través de Siria y de Irán, Hezbollah sigue manteniendo arsenal y financiación y continúa envuelto a lo largo de los 90 en una guerra de guerrillas contra Israel y contra aliados de Israel, principalmente milicias cristianas descontentas con el acuerdo de Taif, dentro del sur del Líbano, en particular en el sur del Líbano. Y de hecho, esa guerra no declarada entre Israel y Hezbollah continúa a lo largo de los 90. En 1992 Israel mata al líder de Hezbollah, o sea, hay una guerra continuada, y Hezbollah ataca una embajada israelí en Buenos Aires, ataca un edificio de la comunidad judía en Buenos Aires también, o sea, Hezbollah empieza a desplegar una capacidad de actuación fuera del territorio del Líbano, o sea, para poder atacar una embajada israelí en Buenos Aires y una comunidad judía en Buenos Aires, que allí hay muchísima presencia judía, es que Hezbollah verdaderamente está ganando poder de actuación mucho más allá de sus fronteras. Otra nueva cosa que me sorprende de Hezbollah, con lo que estás diciendo, que no surge respondiendo o opuesta a Israel, surge por necesidades o por cuestiones puramente del Líbano y solo tras la entrada de Israel, que sí, que está visto como el gran enemigo, pero solo tras esa entrada gira la cabeza y orienta sus ataques también hacia el sur. Es que la crisis del Líbano, de la guerra civil del Líbano, no se limitaba solamente al Líbano, porque la presencia de países extranjeros y la presencia de Israel también hacían que el conflicto no fuera simplemente una guerra civil, sino que fuera una guerra con mucha presencia internacional, y entonces también fomentaba la internacionalización del conflicto. 1992 es también un año fundamental porque es en el que, aparte de que son los ataques en la embajada de Buenos Aires y tal, es en el que Hezbollah decide empezar a participar de la política del Líbano, presentándose a las elecciones generales de 1992. Estas son las elecciones... ¿Deja las armas cuando se presenta? No las deja. O sea, empieza a tener una estrategia paralela que es también meterse dentro de las nuevas instituciones. De hecho, hay mucho conflicto dentro de Hezbollah por esta decisión. Hay quien dice que no tienen que meterse en el sistema político, pero la estrategia que empiezan a seguir es la de también convertirse en un actor político tanto como un actor militar. Las armas no las dejan nunca. Estas elecciones generales del 92 están un poco viciadas porque, en fin, hay muchas facciones cristianas que las boicotean y que no se quieren presentar y tal. Entonces, bueno, no es representativo, pero sí es representativo en el sentido del poder que pudieron llegar a amasar. Porque sacaron 8 diputados, que es que esto es lo complicado. 8 diputados parece poco, pero fue el mayor resultado de una lista unitaria. Es decir, 8 diputados era, si dijéramos así, el grupo parlamentario más grande, porque lo que había era 30 diputados no adscritos a ningún partido. O sea, demuestra el poder cohesionado y unificador de Hezbollah como organización política. O sea, el resto de
de partidos se habían presentado como por separado Sí. y luego ya se agrupaban consiguiendo formar un grupo parlamentario. Y no se agruparon, ¿eh? Muchos diputados en esas elecciones se quedaron, pues, representantes solos. Y Hezbollah era el único como con un grupo consolidado. Decían en su programa de gobierno que respetaría la libertad de culto, las reglas del juego y tal. Pero verdaderamente, como decimos, la lucha armada continuaba. Pero lo peligroso aquí fue que, aunque tuvieran solo 8 diputados, ya entraban en el juego político y fueron asimilados dentro del juego político y empezaron a tener la doble ventaja de poder operar dentro y fuera del sistema. Y esto lo hicieron abiertamente, o sea, se sabía claramente y admitían que los políticos que se presentaban dentro de ese grupo parlamentario eran representantes de Hezbollah. Hezbollah es un partido político que tiene un brazo armado, exactamente, sí, o sea, no es como si me dijeras que se presentan a las elecciones bajo el nombre Partido Democrático, no sé qué, y que está vinculado a Hezbollah, que es una organización militar. No, era exactamente lo mismo. Y ahora veremos que a partir del año 2000... Hezbollah empieza a tener muchísimo más capital político, porque en el año 2000, después de 18 años y sin tratado de paz y sin condiciones, por otros motivos que no veremos, Israel se retira del sur del Líbano. Y entonces muchos en el Líbano ven esa retirada de esa franja sur que se habían quedado los israelíes. Muchos en el Líbano lo ven como una victoria de la persistencia de Hezbollah que nunca se rindió en la lucha contra los invasores israelíes. Y gana apoyos. Y en las elecciones de ese año, del año 2000, aumenta su representación a 20 de los 120 diputados. Y además, aunque el poder parlamentario nos pueda parecer un poco exiguo, pero aparte empieza a tener mucho más poder porque empieza a actuar como una organización paraestatal, es decir, empieza a dar servicios públicos, colegios chiíes, ayudas para la agricultura en el campo, empieza a construir vivienda, hospitales, a todas las comunidades chiíes que, como decimos, se habían sentido siempre muy marginadas por el gobierno de Beirut. Es decir, empieza a recabar capital político como vencedor de Israel y como protector de los chiíes. Y de hecho es una organización que acaba con poderes casi de poderes fácticos estatales, o sea, controla infraestructuras, controla servicios sociales, controla distribución de alimentos, controla verdaderas franjas enteras de población. Y para el 2005 ya habían entrado en puestos de gobierno del gobierno de Beirut. O sea, ya el gobierno de Beirut admite que Hezbollah es una fuerza demasiado fuerte como para ser ignorada. Pero, como decimos, siguen sin deportar, con las armas. Sin abandonar las armas, exactamente. Y es un estado dentro del Líbano casi, o sea, Es una historia apasionante. Es una historia, pero complicadísima, porque es como una caja china, o sea, hay un estado dentro del estado, ¿no? Sí. Siguen sin deponer las armas y continúan en la lucha contra Israel, porque decimos, el chiismo revolucionario, es un imperativo ideológico. Y en 2006 empieza una guerra. Israel había ocupado unas granjas de la frontera, pero una pequeñísima franja de territorio, y Hezbollah atacó matando 3 soldados israelíes y secuestrando a otros tantos, para presionar a Israel a liberar prisioneros de Hezbollah de guerras anteriores. Israel respondió con una fuerza inusitada, invadiendo de nuevo el Líbano por el sur, con ataques aéreos, bloqueó con un bloqueo naval Beirut, murieron 1000 libaneses en esa guerra de un mes de 2006, que necesitó de la intervención de la ONU para poner fin al conflicto. O sea, esto estamos ya muy reciente, año 2006, y fue la última invasión israelí del Líbano para atacar a Hezbollah. Y luego se retiraron de vuelta. Pero ya digo, con la intervención de las Naciones Unidas, y desde luego fue un conflicto que duró muy poco tiempo, fue un mes, por así decirlo, de guerra oficial, pero que se prolongó mucho en el tiempo. Pero ya nos da ese precedente de que Israel, cuando se siente amenazado por Hezbollah, invade el Líbano. Y en 2011 sucedió algo que cambió para siempre la historia de Hezbollah, que es la guerra civil en Siria. Siria, país vecino con el Líbano, en 2011 estalla la guerra civil entre el presidente de la República Siria, que es Bashar al-Assad, contra los rebeldes prodemocráticos de Siria, que querían poner una democracia, el ISIS, que estaba por allí metido, el Estado Islámico, nos acordamos. Un día haremos un audio de eso, sí que son facciones enfrentadas en la guerra de Siria. Assad, el presidente Bashar al-Assad, es chií, volvemos a la división, y principal aliado de Irán y de Rusia en la zona. De Rusia por motivos estratégicos o más geopolíticos, podríamos así decirlo, de Irán también, pero en Irán también entraba el componente de un presidente chií que no podía caer, y mucho menos caer para convertirse en una democracia, ¿no? Si ganaban los rebeldes. Entonces Irán empieza a apoyar a Assad a través de Hezbollah. Es decir, utiliza Hezbollah, que está en la frontera de Siria, en el Líbano, al lado. Frontera izquierda de Siria. En la frontera izquierda de Siria, exactamente, para apoyar a Assad. Y de hecho, Siria, la guerra civil de Siria, para Hezbollah es la panacea.
¿Os acordáis cuando hablamos del grupo Wagner, que se había entrenado muchísimo en la guerra civil de Siria y que la guerra de Siria había servido como casi como campo de experimentación de tácticas de guerra para el grupo Wagner? Pues lo mismo sucede con Hezbollah. Es una guerra civil muy cruenta donde se mezclan muchísimos efectos de armamento, de potencias extranjeras que invierten en distintas facciones a través de métodos muy oscuros. O sea, se profesionaliza no ya el terrorismo, sino la organización, convertirse en una organización paramilitar con tácticas militares de ejército convencional, les da un acceso a dinero y armamento que transforma su arsenal. O sea, Hezbollah empieza a meter misiles y cohetes a partir de la guerra de Siria en su arsenal porque tiene acceso a ellos. Y esto es lo que digo que cambia la historia de Hezbollah, porque esta participación en la guerra de Siria faculta a Hezbollah para llevar a cabo un nivel de guerra totalmente distinto al que había llevado hasta antes. Eran acciones terroristas o guerra de guerrillas, y ahora es un ejército plenamente convencional. Y después de la guerra de Siria se afianza en esto de convertirse en el principal peón estratégico de Irán en la zona occidental de Oriente Medio, porque probó ser altamente eficaz. De hecho, Bashar al-Assad sigue siendo el presidente de Siria, en gran parte por la influencia extranjera en mantener su régimen. Y de hecho, Hezbollah se convirtió después de la guerra de Siria, y cada día, podríamos así decirlo, se prueba más aliado de Irán y se ha convertido en la joya de la corona de lo que se denomina el eje de resistencia de Irán, que es una suerte de red tentacular de desorden dirigida desde Teherán, en los que los peones de Hezbollah, los hutis de Yemen y Hamas en Palestina funcionan como una extensión del poder iraní por la región. Y Hezbollah, ya digo, la guerra de la corona. Pues eso nos lleva casi hasta nuestros días, hasta la guerra de hoy. Que la guerra de Gaza ha puesto las cosas muy delicadas, porque Hezbollah, ya lo hemos visto en toda esta historia, no es un actor que practique la contención y tiene un armamento de sobra para poder llevar al Líbano a una guerra con Israel por el norte que son de dimensiones totalmente distintas a las que pudo haber sido la guerra de 2006. Por eso, este ataque que empezabas tú relatando, que es el que hemos visto en las noticias recientemente, que ha sido casi como de película de espías, ha sido por parte de Israel muy probablemente un ataque preventivo, porque en toda regla sabe qué tipo de actor es Hezbollah y sabe que cuanto más territorio ganen ellos, los israelíes, en la franja de Gaza contra Hamas, más incentivo tendrá Hezbollah de atacar por el norte y tratar de dividir las atenciones y las fuerzas de Israel. De hecho, el ataque de los walkie-talkies, pero no son walkie-talkies, son había buscas y walkie-talkies al día siguiente. Sí. Bueno, el ataque coordinado ha pillado a Hezbollah desprevenido y ha sembrado el desánimo entre sus miembros, ¿no? De cómo han podido infiltrar las cadenas de suministro de estos dispositivos, cómo se ha podido dar un ataque coordinado a esa envergadura sin que nadie lo sepa. Y esto es básicamente lo que lleva a pensar es que va a responder, y va a responder con mucha fuerza. Y de hecho tendríamos que estar preparados para ello, porque de lo que siempre se está de acuerdo es que Hezbollah es probablemente el actor no estatal con mejor entrenamiento, organización y preparación militar del conflicto. O sea, esto probablemente, que Israel lo ha pensado como un ataque preventivo, muy desgraciadamente puede que sea el detonante de un conflicto mucho mayor. Puede que de una nueva invasión israelí del Líbano en respuesta a ataques de Hezbollah desde ese territorio. Y ahí habría que ver cómo responden el resto de países árabes de alrededor. Exactamente. Lo que básicamente venimos a decir es que la guerra de Gaza también tiene que verse en la perspectiva aumentada de los conflictos de Israel con el Líbano, de la historia larga que tiene Israel contra Hezbollah en la zona sur del Líbano, porque muy probablemente, esto ya se ha convertido en otro teatro de la guerra de Gaza, pero puede que ahora la atención vaya a centrarse mucho más allí. Pues nada, Alfonso, una historia, la verdad, apasionante. Me ha cambiado la manera en la que yo veía a Hezbollah. Yo lo pensaba completamente distinto, pensaba que su historia era distinta y sus motivos parecidos, pero por otras razones, y me ha parecido increíble como lo has contado. Muchísimas gracias. Seguiremos desentrañando estas cosas de la política internacional actual. Entre tanto, te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.